Son muchos los temas que vamos a abordar junto a la ministra, temas de gran importancia y sobre todo un fenómeno que está ocurriendo en los últimos años en nuestro país que merece una atención especial y sobre todo ver, bueno, cómo de alguna manera el gobierno puede brindar apoyo a estas familias que están llegando de distintos destinos a nuestro país. Estamos hablando de, en los últimos años, aproximadamente un arribo de 15.000 inmigrantes, pero además llamó mucho la atención la cantidad de niños que también están llegando al país. Bienvenida, ministra, un gusto tenerla. Muchas gracias y bueno, gracias por la invitación, es un gusto estar. Una de las situaciones que sin duda, bueno, ocupa al ministerio es esta situación de los inmigrantes en el país. Hasta el momento, ¿qué han venido elaborando, verdad, para poder atender las necesidades y brindar servicio a estas familias que están llegando de distintos destinos? Bueno, yo creo que lo primero que tenemos que decir es que es un fenómeno que no se esperaba. Quiero decir que si bien tenemos leyes, tenemos toda una serie de regulaciones que son buenas, que el Uruguay tiene históricamente, y que también fuimos capaces de modificar una ley que era totalmente anacrónica, unas normas totalmente anacrónicas, y en ese sentido haber aprobado convenciones internacionales, leyes internacionales y las propias, del punto de vista de lo que puede ser la infraestructura, lo que puede ser todo lo que rodea la llegada de población migrante, realmente no teníamos las condiciones como puede pasar en otra parte. ¿Por qué? Porque el Uruguay fue históricamente, tuvimos olas de migración. Diríamos que nosotros siempre repetimos, cuando dicen descendemos de los barcos, los uruguayos, algunos vinieron, nuestros antepasados, mis abuelos por ejemplo, vinieron buscando un destino mejor, vinieron para instalarse, a otros los trajeron a prepo, como puede ser la población afrodescendiente, que la trajeron como esclavos, o los que buscaron la libertad. Ahora estamos en el mes de la afrodescendencia y yo quiero resaltarlo, que venían de Brasil huyendo a Uruguay porque Uruguay había abolido la esclavitud. Después tuvimos, durante la Segunda Guerra Mundial, los perseguidos del nazismo. A diferencia de otros países del continente, el Uruguay fue un país de recepción de personas, de refugio de personas perseguidas por el nazismo. Y después fuimos un país de emigración. Fuimos un país que se fue por razones políticas o se fue por razones económicas, ¿verdad? En distintas etapas. Quiere decir que esta nueva situación nos encuentra, por un lado, con una legislación más moderna, nos encuentra con un Estado que tiene escuela pública, que tiene jardín de infantes, que tiene CAIF, que tiene salud para todos y todas los habitantes de la República, dice la Constitución. O sea, no dice los ciudadanos, dice todos los habitantes de la República tienen los mismos derechos. Quiere decir que desde el momento en que esa persona llega o esa familia llega, educación y salud están aseguradas. Para eso tiene que tener documentación. Ahí el MIDES, que tenía en un momento un departamento dentro de la Dirección de Promoción Sociocultural, pero que antes estaba vinculada a la emergencia de identidad, lo llamábamos, era el Departamento de Identidad, porque encontrábamos miles y miles de uruguayos que no tenían cédula, que no tenían partida. Bueno, todo eso se fue superando. Hoy tenemos el certificado de nacido vivo, tenemos la cédula mucho más al alcance de todos y seguimos haciéndolo. Pero ¿qué particularidades ve de esas familias que vienen llegando, ahí verdad? está, transformamos el Departamento de Identidad en Departamento de Migrantes. ¿Por qué? Porque para ejercer esos derechos que sí tienen y que hay donde recibirlos, la escuela y la salud precisan cédula. Entonces, una parte es, bueno, el MIDES hace esto. Ahora hay una norma que se agrega que tiene que ver con, bueno, el MIDES a su vez acompaña como a cualquier uruguayo o uruguaya si tiene dificultades de refugio, digamos ya no de refugio legal, sino dónde dormir, dónde llegar, también vinculado al trabajo que hacemos con la Intendencia y con las Intendencias, pero fundamentalmente en Montevideo es esto,
todo lo que implica las familias que llegan a pensiones y esas pensiones no están en condiciones, levantan los precios, ponen mucha gente en una misma habitación en condiciones higiénicas que no corresponden. Es decir, que esas personas sepan que tienen a dónde recurrir, que tienen quien los acompañe. Del punto de vista de el trabajo en cuanto a orientar, cuáles son los pasos a seguir, cuáles son justamente los derechos que tienen, en ese sentido nosotros apoyamos. Apoyamos también en lo que tiene que ver con, como a cualquier uruguayo o a cualquier persona de otro país, si hay necesidad de apoyo alimentario, si hay necesidad de acompañamiento del punto de vista de las asignaciones familiares, es decir, todos los trámites que siempre para alguien que aparece, nosotros que estuvimos en el exilio, los que estuvimos en el exilio sabemos que eso es muy complejo. Bien, ministra, desde ya, aquellas personas que, por ejemplo, opten por la capital, tienen más posibilidades de acercarse a estos centros de asistencia, pero ¿qué pasa con...? Porque a veces hay algunos ingresos que son más irregulares y capaz que pequeños focos de inmigrantes que de repente no están documentados, dispersos en el resto del país. ¿Hay cómo captarlos también? Sí, claro, nosotros tenemos 400 puntos de atención en todo el país, el MIDES. Es una cosa que en general no se sabe. Nosotros tenemos 37 oficinas fijas. Pero tenemos 400 puntos de atención. En las pequeñas localidades nosotros tenemos la atención una vez por semana o más de una vez por semana o cada 15 días. Todo eso en la localidad se sabe, es mucho más fácil, es al revés, yo diría que es más fácil que en el interior se asienten, estén rodeados, haya la interinstitucionalidad necesaria con la escuela, con el CAIF, con el hospital, con la policlínica o con la enseñanza media, que lo que puede pasar en Montevideo. En general, nos es más fácil trabajar al revés, ¿no? Nos es más fácil trabajar en el interior, porque además también tenemos una sociedad civil que está organizada, que mucha de ella hay organizaciones sociales que se formaron como Idas y Vueltas, como otras, que son organizaciones que se formaron a partir de migrantes, emigrantes, o sea, de los que salimos y que volvieron y que tienen una larga experiencia, porque también tenemos, no muchos, pero tenemos los que tienen problemas con el idioma. Y allí también trabajamos, la universidad, por ejemplo, y la Facultad de Humanidades tiene todos unos equipos que colaboran en el tema del idioma. Y en los primeros casos más notorios que tuvimos, que era con los niños sirios, aquel niño que detuvieron al padre en el aeropuerto, que tuvo... Bueno, ahí trabajamos como es cuerpo a cuerpo y es persona a persona. El intérprete con el que fueron los técnicos a hablar con el niño fue otro niño sirio que ya estaba sentado en Uruguay y que nos sirvió porque por la edad... La cercanía. La cercanía y por el idioma. Uruguay, bueno, le interesa también eso de la reunificación familiar, ¿no? Porque muchas veces primero llegan los padres o la madre y después, años incluso después, el arribo de la familia, de los niños. ¿Qué pasa con esa situación de los niños puntualmente? ¿Y qué le podría decir a las familias de inmigrantes que nos están mirando? Y que quizás, bueno, si usted visualizó alguna dificultad en esa inserción, Los niños en todas partes del mundo y en el Uruguay sin duda, más que en otras partes del mundo, se integran muy fácilmente, porque los niños a su vez, los compañeritos de escuela, de compañeritas de jardín, admiten lo diferente como natural. Además, más de la mitad de los que llegaron son niños. Es claro, entonces... han hecho mis colegas, yo lo veo con gran placer porque realmente es parte de lo que somos de Magisterio Nacional, están haciendo actividades, por ejemplo, de interculturales, donde cada uno lleva o su canción o su comida o su actividad, y entonces allí nos enriquecemos todos, porque todos somos una mezcla, y bueno, y esto viene a enriquecer. Además es un país que cada vez vivimos más, que eso es una buena cosa, cada vez la expectativa de vida es mayor, pero cada vez la natalidad es menor, y la natalidad que es menor afecta a todos,
parecería que ya es una tendencia en el sentido de que cuando arrancamos 2015 en este quinquenio andábamos en 47.000 nacimientos por año, ya van 2 años con 45.000 niños y niñas que nacen. Es una buena cosa por un lado porque logramos bajar el nacimiento en las adolescentes, el embarazo no planificado, eso es bueno. Pero estos niños y niñas también van a enriquecer nuestra cultura, nuestra idiosincrasia, el ser uruguayo, porque ¿qué es ser uruguayo? Además de la celeste, significa esa mezcla, ese crisol de culturas. Por lo tanto, yo creo que esos niños y niñas son muy bienvenidos a este país. Bien, para cambiar de tema, ministra, ¿está de acuerdo con esta propuesta de la Comisión de Género de Frente Amplio de hacer un Ministerio de la Igualdad de Género, lo cual sería darle un poco a InMujeres un carácter ministerial? Bueno, eso estuvo planteado desde hace mucho tiempo. En realidad es una vieja aspiración que se ha planteado, desde las organizaciones sociales. Hay que recordar que en el 2005, cuando nace el MIDES, cuando asume el gobierno del Frente Amplio, había una muy pequeño programita en educación y cultura en ese momento que se llamaba Departamento, no sé, de la Mujer y la Familia, que no tenía el rol. Ahí nace InMujeres en 2006, 2007, no me acuerdo de la ley, pero ya nace con el nacimiento del MIDES, cuando eso pasa pasa a ser el Instituto de las Mujeres. Esto quiere decir que, entendiendo que las mujeres somos diversas, ¿no? Que no somos todas la mujer, sino que habemos mujeres con las más diversas, como los hombres también, como los varones distintas, y el Instituto de las Mujeres pasa a jugar, en mi opinión, no sé lo que opinan ustedes y lo que opinan en general la audiencia, pero un papel muy, muy importante y muy destacado. El instituto como tal pasa a tener potestades, pasa a tener programas, pasa a tener un trabajo universal y un trabajo más focalizado. Digo, ¿por qué? Porque los temas de género nos afectan a todos y a todas, pero a la vez, si ahí hemos tenido impacto con leyes que se votaron, el primer plan de oportunidades y derechos que lo confeccionamos en todo el país, el Instituto de las Mujeres, y también ahora siempre se trabajó el tema de violencia basada en género, pero ahora con dispositivos de atención y con un tema que a veces nos conocen más por la atención en violencia que por todos los temas generales, sobre todo en calidad con equidad, que es un premio que se otorga a distintos organismos. Y ministra, sobre la situación de la desigualdad de género. No, pero la pregunta que me hacía Cristian, disculpa, Sí. que me hacía Cristian, ¿qué opinaba? Yo no voy a opinar sobre lo que están elaborando programáticamente. Si tengo la oportunidad, opinaré en el Congreso. Pero lo que quiero sí destacar es que de aquella dependencia pequeña y sin importancia, sin presupuesto y sin nada, a hoy tenemos un instituto con una institucionalidad reconocido a nivel internacional, reconocido a nivel de las distintas organizaciones de mujeres, de la ONU Mujeres, por su trabajo, también por su autonomía relativa. Es decir, porque acá la discusión... O sea, ¿considera que la jerarquía es suficiente, en definitiva, no, la que hoy tiene? Yo no diría, estoy abierta a la discusión. Hay experiencias en países donde no resultó y hay experiencias de países donde resultó. La creación del ministerio. De un ministerio. Porque el tema fundamental es que sea transversal, que el tema de género atraviese todo. Es decir, ¿cómo es más efectivo atravesar todo? Eso es lo que tenemos que discutir. El tema en muchos lados fue que eso se guetizó al ser el Ministerio de la Mujer, en vez de atravesar todo, ¿verdad? Pero no es obligatorio. Y como aprendimos, en estos días asumimos una manera de decir, porque yo se lo escuché a una médica de familia en una actividad en Canelones que decía que muchas de las políticas son persona dependiente. Y realmente, sí, también depende de quién esté.
Claro, cuando nos acompañó aquí sobre el tema de la creación de este ministerio, una de las personas que forman parte de el análisis o el estudio de ese programa del Frente Amplio, donde está esta posibilidad, sobre todo se pelea siempre por más presupuesto, Claro. ¿verdad? Más presupuesto, entonces a mayor rango como ministerio supuestamente tendrían más posibilidades de obtener ese presupuesto para destinar a situaciones de género. Entre ellas la violencia doméstica. Tenemos una rendición de cuentas que ahora presenta un aumento justamente para lo que tiene que ver con la ley y también con la prevención. En este caso, bueno, unos 25 millones más de pesos para tobilleras electrónicas. Eso es formidable porque y también para violencia basada en género, que también va a haber una parte que el instituto va a tener. ¿Por qué? Porque las tobilleras tienen dos cosas a favor. Primero, quedó demostrado, esto era una cosa que desde el primer gobierno queríamos tener las tobilleras, porque lo habíamos visto en España, lo habíamos visto en otros países, 100% de éxito, en el sentido de que cuando al hombre se le pone la tobillera, el agresor se le pone, o el ofensor, como dice Juli Zabaleta, la directora de estos temas en el Ministerio del Interior, en realidad realmente funciona el mecanismo, ¿verdad? Funciona el mecanismo y prevenimos la muerte, lo que usted decía, la prevención. Pero además nosotros, Mides, o nosotros, Instituto de las Mujeres, con otros actores y actoras, se trabaja con la mujer, porque la mujer necesita apoyo, la mujer necesita autonomizarse, la mujer necesita reconocer que no es culpable, que no es porque ella sea mala, algo habrá hecho, toda aquella cosa, sino que además se acompaña al hombre. Es decir, tenemos atención de aquellos que quieren, ¿verdad?, que se prestan a hacerlo, pero hay quienes se prestan a hacerlo, porque el tema es que también el varón pueda tener una relación sana, pueda tener una relación disfrutable, pueda tener una relación de pareja feliz. Entonces hay muchos que aceptan y que se hace ese acompañamiento. Y del punto de vista del Ministerio del Interior, pero del punto de vista de nosotros, planteando el tema de género, la custodia a las mujeres es una barbaridad. La custodia de las mujeres, dice el ministro Bonomi, desde el ángulo como él lo ve, le ocupa una cantidad de personal que podría estar haciendo otra cosa. Pero desde el punto de vista como lo vemos nosotros, que coincidimos con él, que no queremos custodia de las mujeres, la que termina presa en la casa es la mujer con una custodia policial. Nos han llegado testimonios de mujeres que dicen que además tener que convivir con un custodia policial es durísimo en el barrio, psicológicamente, pero además, ¿qué pasa? Está en prisión domiciliaria, de hecho. Sí. Por último, se habilitan a partir de estos días refugios diurnos también para personas en situación de calle. Digo esto porque ha alarmado de un tiempo a esta parte el ver mayor cantidad de gente en situación de calle y se están habilitando más centros, ¿verdad? El MIDE se está habilitando más refugios para turno diurno al menos. Sí. Nosotros todos los nosotros trabajamos los 365 días del año, ¿verdad? Con personas que están en situación de calle. Sobre todo a partir del segundo gobierno, el gobierno de Pepe, allí porque la situación de calle del primer gobierno era otra, era la gente que estaba en la miseria, que no tenía casa, que no podía pagar el alquiler, eran niños, bandas de niños enteras que sin adulto, donde un adolescente o una adolescente era como el pater familia ahí, y bueno, era tremendo. Esto hoy no lo tenemos. En el segundo gobierno se empezó a hacer 24 horas para mujeres con niños, que no lo teníamos en el primero. Hoy tenemos una cantidad muy importante de mujeres con niños, que es un centro, no es un refugio, porque uno dice refugio, parece que es calle con techo, ¿no? Decimos nosotros. No, con un equipo de apoyo, con psicólogo, con apoyo educativo, con el tema de que los niños vayan a clase, en fin. Y después, en los inviernos, desde que estábamos en la Intendencia, donde era el gobierno, desde el gobierno de Tabaré Vázquez en la Intendencia, lo que era Operación Invierno. Bueno, en Operación Invierno, ¿qué hacemos? Reforzamos. En este momento tenemos 200 cupos más. ¿Por qué? Porque hay gente que no acepta en el resto del año, muchas veces en invierno, a veces no todos los días, pero hay días que acepta ir, bañarse, cenar, dormir en una cama caliente, poder desayunarse al otro día o ir después a un diurno. Cuando digo esto es porque son hombres solos o mujeres solas, que es el refugio
nocturno, pero también el diurno. ¿Por qué? Porque si no la persona empieza, como dicen los muchachos, a hacer el achique en alguna parte, Claro. ¿no? Y después estamos teniendo una situación nueva que la estamos estudiando, con la Intendencia y con el Ministerio del Interior. Ustedes van a ver en este momento, y van a ver nuestros equipos siempre trabajando con ellos, que empiezan a instalarse como una especie de campamentos, que son 4 o 5 hombres juntos, que son jóvenes y que son salidos de la cárcel y que tienen los vínculos rotos. Digo, todo esto sabemos porque los abordamos, ¿verdad? Y que trabajamos con ellos, que no quieren ir a convivir en un cuarto con otra cantidad de hombres que rompieron los vínculos con la familia y que se están empezando a organizar para estar juntos y llevan una carpa. A veces los vecinos, con muy buena intención, les alcanzan un colchón, les alcanzan frazadas, les alcanzan... Y yo me alegro cuando eso pasa porque habla bien de los uruguayos, pero no les hacen bien a las personas porque nosotros pretendemos que vayan a los refugios, porque en el refugio el trabajo es más integral, porque ahí hay con la Junta de Drogas, tratamiento de adicciones, ahí hay el problema, el alcohol o las sustancias, las dos cosas, ¿verdad? Hay temas que nuestros psiquiatras y los de ACE trabajan de salud mental. Ministra, ya por el tiempo que tenemos, Perdón. por último, disculpe que la tenga que interrumpir a veces, pero para poder abordar todos los temas. Una última reflexión sobre el caso del hombre que denunció en su momento al MIDES, que después, bueno, se destapa toda la situación de violencia doméstica que protagonizó, ¿verdad?, con su pareja. Una lección de dejó el todo, episodio, en digamos, definitiva? claro, de Bueno, lo que fue en primer lugar prim- el escándalo y después también el conocer un poco más en profundidad Sí. la situación de la persona. Primero, acá hay un niño que es víctima, ¿verdad? O dos, pero el principal, el que tiene conciencia de todo lo que Sí, que pasó, tuvo exposición, digamos. el que tuvo exposición pública es la víctima. Es una víctima que nosotros quisimos proteger y optamos por perder, como dice mi subsecretaria, ¿no?, ante la opinión pública, para no decir cosas que sabíamos. De todas formas, yo creo que creo que podría ser un llamado de atención a la población y a los medios también, en el sentido de que cuando se trata de preservar situaciones, hay que darse cuenta que cuando los adultos podemos optar, pero los niños y las niñas no. Entonces, es muy triste por ese niño ya tiene un daño y bueno, y además, hoy los dos están institucionalizados. El estar institucionalizado, tenemos 4.000 niños y niñas institucionalizados en el INAU. No estoy hablando. Explícanos nuevamente institucionalizados porque Claro, quizás hay porque el personas juez, de los la hogares. justicia les retiró al padre la tenencia y los internó en el INAU. Claro. Es decir, no son niños que cometieron ningún delito, es decir, no son privados de libertad. Ahora, la institucionalización después hace una ruta que termina en los refugios del MIDES, porque cuando miramos la vida de las personas, en las mujeres con niños es casi fatal, diría yo, ¿no? Y uno dice, bueno, acá hay toda una historia de haber estado en el INAU, salió con 18 años del INAU, hizo determinadas cosas, tuvo trabajo, no tuvo trabajo, no tuvo a dónde ir, no tuvo familia, y ¿dónde termina? Termina en un refugio del MIDES. Ahora, ¿no reveló, ministra, este episodio que capaz que al MIDES le faltaba contemplar la situación de los padres solos con hijos? No, porque nosotros en todos estos años hemos tenido solo 4 casos de padres con hijos y los hemos resuelto los 3 anteriores perfectamente. Tenemos cómo resolverlo. No lo vamos a resolver abriendo un refugio que esté vacío todo el año por si aparece uno. Lo resolvemos de otra manera, que tampoco es para andar dando todos los datos de cómo lo resolvemos. No, es correcto, pero pero lo resolvemos. Ministra Arismendi, muchísimas Muchísimas gracias gracias. por Bueno, habernos acompañado y por su tiempo. A Cristian hay que decir que es realmente el ídolo de todas nuestras egresadas y egresados, pero la mayoría mujeres, de los cursos de capacitación del sistema de cuidado, Muchas porque gracias. él les entrega el diploma. Sí. Y bueno, todas de todo el país
quieren sacarse fotos con él. Pero mirá es muy vos. gratificante. Felicitaciones, estimado En realidad Font. es muy gratificante y habla también de la llegada de Buen Día Uruguay a todo el país, Es- agradeciendo el cumplido, ministra, porque sí, es impresionante cómo ha aumentado exponencialmente el número de cuidadoras y cuidadores de todo el país y el Sistema Nacional de Cuidados se ve fortalecido en beneficio de la población y me toca a mí hacer la entrega de los diplomas y bueno, lo es mejor te muy tocó a vos. disfrutable. Quedan felices. Es muy- Todos estamos felices ese día Bueno, muchas y estamos felices de lo que hace Cristian y las mujeres se van felices para su lugar del interior con su foto con Cristian. Bueno, Bueno, si tienen muy esa amable. foto, por favor, compártanla también con Mándenla, todos nosotros, mándenla. la foto con Cristian. Buenísimo, Muchas muchísimas gracias, gracias, Que pasen ministra. muy bien.